noches, estimados alumnos. Bienvenidos al curso de contratación con el Estado. Les saluda su profesor Jorge Ruiz. En esta oportunidad, ya en la unidad 4, lo que vamos a ir abordando es la solución de controversias en el marco de la Ley de Contratación con el Estado, Ley 30.22.5, para luego, posteriormente, revisar las nuevas modificaciones que hay en la Ley 32.069, que es la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Lo primero que tienen que saber, correcto, lo primero que tienen que saber es dónde solucionamos las controversias antes de firmar el contrato y dónde solucionamos las controversias después de haber suscrito un contrato público. Ojo, esto se da cuando el Estado contrata bienes, servicios y obras, ¿correcto? Dentro del proceso de contratación, obviamente que pueden haber controversias. Y después, en la etapa de ejecución de contrato, también va a haber controversias. La pregunta es, ¿dónde vamos a solucionar las controversias que se van a dar antes de la firma del contrato? ¿Y dónde solucionamos las controversias después de la firma del contrato? Es lo que vamos a ver en esta clase. Gracias a todos por conectarse, a los que nos están viendo, pese a que el Perú y Brasil están jugando en estos momentos. Igual vamos a continuar la clase el día de hoy, que es sobre la unidad 4 de solución de controversias. ¿Ok? Entonces, hay que entender que los mecanismos de solución de controversias antes de la firma del contrato se resuelven mediante un recurso de apelación. Ese recurso de apelación va a ser resuelto dependiendo de la cuantía. Si es la controversia menor a las 50 UITs, la va a tener la entidad que convocó. Si supera las 50 UITs, la controversia va a ser resuelta en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, del OCE. ¿Ok? Ahora, si ya una vez se firma el contrato, ya no puede haber un recurso de apelación. ¿Correcto? Ya no va a haber un recurso de apelación. Lo que vamos a ver son los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Ley de Contrataciones con el Estado, en el artículo 45, que son tres: conciliación, dos, arbitraje, y tres, junta de resolución de disputas. Son tres: conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. Entonces, si tú tienes una controversia, ¿cuáles son las controversias más frecuentes en materia de contratación pública? Señor abogado, señor contratista, que tengo problemas en la ejecución de contrato porque el Estado no me paga. El ministerio tal no me pagó mi obligación de dar suma de dinero. Me aplicaron penalidades en la ejecución de contrato. No me devuelven mi garantía de fiel cumplimiento. Me resolvieron el contrato. Me declararon la nulidad del contrato. Otra controversia en obras. Me denegaron la ampliación de plazo. No me aprueban el pago de mi valorización. No quieren firmar un adicional. Son controversias y otras más que ustedes seguramente conocen, que se dan en la última fase de la contratación pública, que es en la ejecución de contrato. Entonces, esas controversias se van a resolver en una conciliación o en un arbitraje o en una junta de resolución de disputas. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a ver es los mecanismos de solución de controversias dentro de la ejecución de contrato y también aquellas controversias que se derivan durante el proceso de selección.
Entonces, las controversias que se dan antes de la firma del contrato se van a resolver mediante un recurso de apelación. ¿Ok? Actos no impugnables. No se pueden impugnar las actuaciones preparatorias. No se pueden apelar las actuaciones materia respecto a la programación de procedimientos en el SEACE. No se puede apelar los documentos del procedimiento de selección como las bases integradas. No se puede apelar las contrataciones directas. O tampoco no son actos que no se pueden impugnar las actuaciones materias de concernientes al registro de participantes. Entonces, si tú tienes controversias dentro del procedimiento de selección, ¿correcto? O, por ejemplo, te han quitado la pérdida automática de la buena pro, no puedes irte a un arbitraje, no puedes ir a una conciliación, no puedes ir a una junta de resolución de disputas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque no tienes un contrato, ¿correcto? Por eso tienen que saber algo muy básico. Controversias que pasan antes de la firma del contrato, controversias que pasan después de la firma del contrato. En estos momentos estamos explicando las controversias que pasan antes de la firma del contrato en el marco de una contratación pública. Entonces ya les he indicado qué actos no se pueden apelar, ¿correcto? Entonces, tengo un caso. El adjudicatario obtuvo la buena pro, está feliz. Y yo siempre les digo, no celebres mucho si ganaste la buena pro. Y uno dice, ¿por qué no voy a celebrar si gané una buena pro, un concurso público de 15 millones de soles? ¿Por qué usted me dice que no celebre tanto? La respuesta es que te pueden apelar, ¿ok? Pueden cuestionar el otorgamiento de la buena pro. Pueden cuestionar la actuación del comité de selección en la evaluación, en la calificación, ¿correcto? Entonces, si obtuviste la buena pro, espera todavía que se consienta tu buena pro. Entonces, si se consiente la buena pro, ahora sí puedo celebrar. Todavía, todavía. ¿Por qué? Si ya gané la buena pro de un concurso público de 50 millones de soles, ya me consintieron la buena pro. Y ahora usted me dice que no celebre, ¿por qué? Porque todavía, si ya se han consentido la buena pro, vas a entrar al perfeccionamiento de contrato. Y no sabes si en el perfeccionamiento de contrato la entidad te puede observar documentos y al final no subsanas esos documentos y te van a comunicar la pérdida automática de la buena pro. O sea, se te quemó el pan en la puerta del horno. ¿Ok? Así que lo que va a ser el que quedó en segundo lugar, en tercer lugar en ese concurso público, en esa licitación pública, es yo debí ganar, ¿no? Yo debí ganar este concurso público, yo debí ganar esta licitación pública, pero el comité de selección ha actuado de manera irregular, hubo coimas de por medio, le ha otorgado la buena pro a esta empresa, que es hermano del ministro, o que es del partido tal, o que ha dado alguna dádiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te van a consultar es, tengo esta controversia, vulneraron las bases, vulneraron la ley de contrataciones, otorgaron la buena pro de manera irregular. ¿Qué hago, señor abogado? Eso es lo que te van a preguntar. ¿Qué hago? ¿Dónde soluciono esta controversia? Entonces, tú tienes que saber dónde vas a solucionar la controversia. Alternativas, le vas a decir, vamos a solucionar esa controversia derivada de este presunto acto de corrupción dentro del comité de selección que otorgó la buena pro en una conciliación. ¿Vamos a solucionar esto en un arbitraje? ¿Vamos a solucionar esto en una junta de resolución de disputas? La respuesta es no. Tú vas a tener que solucionar estas controversias
mediante un recurso de apelación. ¿Correcto? Ante el Tribunal de Contrataciones o ante la entidad que convoca. ¿De qué va a depender? De la cuantía. Si no supera la controversia las 50 UITs, estamos hablando de casi 300.000 soles, si no supera ese monto, tu recurso de apelación tiene que ser interpuesto ante la entidad que convoca. Pero si tu controversia es mayor a las 50 UITs, ese recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones. Ojo con eso, ¿ah? Si no has tomado nota de eso, al final tú vas a asesorar, sí, vamos a presentar una apelación contra nuestra descalificación, vamos a presentar nuestra apelación contra la no admisión de nuestra oferta, vamos a presentar nuestra apelación contra el otorgamiento de la buena prueba irregular. Ya, pero ¿ante quién presentas? ¿Ante qué mesa de partes? Y si no sabes esto, vas a presentar tu recurso de apelación ante la entidad. Y tu controversia es de 5 millones. ¿Qué crees que te va a decir la entidad? Improcedente tu recurso de apelación, ejecútese la garantía. Frito. Nadie vio tu caso en el fondo. Por forma te cerraron la puerta. Por no saber quién es el competente que va a ver y va a resolver el recurso de apelación. Así que cuidado con eso. Me preguntan, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso de apelación? En el marco de la contratación pública, ojo, en el marco, estamos hablando de la ley especial al 30.22.5 y su modificación que es la 32.069 que entra en vigencia el próximo año, el 2025, más o menos en marzo. El reglamento y hay un proyecto, ojo. Entonces, con la ley vigente te dice, si es adjudicación simplificada, si es una comparación de precios, si es una subasta inversa electrónica, si es una selección de consultores, el plazo para interponer un recurso de apelación es después de los 5 días de haberse publicado el otorgamiento de la buena pro. Son pocos días, ¿ah? Y es complicado. A veces viene tu cliente y te dice, señor abogado, quiero apelar. Es una adjudicación simplificada. Tenemos 5 días. ¿Qué necesitas para apelar? Necesitas leer el expediente, la oferta técnica y económica del ganador de la buena pro. Necesitas revisar las bases. Necesitas ver todas las actas, los documentos del proceso de contratación. Y en 5 días es muy complicado apelar. Pero bueno, ese es el trabajo de los abogados. Entonces, ojo con los plazos. ¿Ok? 5 días, adjudicación simplificada, comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores. 8 días hábiles para apelar cuando es una licitación pública, cuando es un concurso público, cuando vienen de procedimientos de catálogo de acuerdo marco. 8 días hábiles, o sea, tienes 3 días más. ¿Ok? Una vez se publique la buena pro. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen que nadie apela? O son pocos los que apelan, corrijo. Son pocos los postores que interponen un recurso de apelación. ¿Por qué creen? Porque no saben, porque no conocen qué dice la ley especial, porque prefieren hacer su denuncia ante un medio de prensa, porque quieren resolver esto a través de la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial. ¿Por qué creen que no apelan o hay pocos postores que se animan a apelar? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Una de las razones más importantes es que cuando tú vas a interponer un recurso de apelación cuestionando las actuaciones del comité de selección, el otorgamiento de la buena pro, tu descalificación, la no admisión de tu oferta, etcétera, tú tienes que pagar el 3% de la garantía. El 3%, ¿ok? Porque si la única manera para que se suspenda el proceso de selección y no se firme el contrato
tú tienes que interponer un recurso de apelación. De lo contrario, el ganador de la buena pro va a firmar contrato. Así tú denuncies a Beto a Saber, así tú denuncies a la Fiscalía, así tú denuncies a la Contraloría, una denuncia administrativa ante el OCE, nada de eso va a suspender el perfeccionamiento del contrato. Lo único que te va a suspender es la interposición de un recurso de apelación. Ahora el punto es, ¿tienes el dinero suficiente para pagar esa garantía del 3% del monto adjudicado? Ejemplo, si el monto fue 1 millón de soles, correcto, sácale el 3%. Eso es lo que tú tendrías que pagar para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal del OCE. Entonces, lo que te consultan tus clientes, a veces los postores, que te dicen, señor abogado, yo debí ganar ese concurso público, señor abogado, yo debí ganar esa licitación pública, ¿ya? Pero como es sobrino o hermano o primo del ministro, el comité le ha dado la buena pro de manera irregular. ¿Ok? Por ejemplo, un caso es el caso Aníbal Torres. ¿Ya? Si ustedes revisan la resolución del Tribunal de los en el caso Aníbal Torres, hay una denuncia interpuesta, ¿ok? En la cual, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, se discute si se le debe sancionar a la empresa del hermano del ministro de Aníbal Torres, ¿correcto? Quien contrató con Cenares, siendo hermano del ministro y el premier Aníbal Torres, recordarán. Obviamente el Tribunal de Contrataciones al final sancionó, ¿ok? Pero antes de llegar a un sancionador, si nosotros fuéramos los abogados del postor que quedó en segundo lugar, ¿qué tendríamos que hacer? Caso Aníbal Torres. Le otorgaron la buena pro al hermano que tenía su empresa y que firmó y ganó un concurso público convocado por Cenares de millones, ¿ok? Firmó, le otorgaron la buena pro, perdón. Entonces, nosotros, nuestro cliente, imaginemos, quedó en segundo lugar. ¿Qué haríamos? Uno, sabemos que le dieron la buena pro a la empresa del hermano del ex premier Aníbal Torres. ¿Qué haríamos? Nos vamos a quejar a la prensa, nos vamos a quejar a la fiscalía, nos vamos a un arbitraje, nos vamos al Poder Judicial. No. La ley especial te dice, si hay alguna controversia, la tienes que resolver en un recurso de apelación. Entonces, nuestro recurso de apelación sería, señores del Tribunal de Contrataciones, revoca la buena pro, ¿correcto? Porque esta empresa tiene como dueño, como accionista al hermano del premier, Aníbal Torres. Y eso es una causal de impedimento, artículo 11 de la ley 30.22.5, es una causal de impedimento que no puede contratar con el Estado. Es decir, Cenares no puede contratar con la empresa del hermano del ministro. Entonces solicito, señores del Tribunal del OCE, que se revoque ese otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a favor de mi representada que quedó en segundo puesto. Eso es lo que podrías hacer en un recurso de apelación. Para eso sirve el recurso de apelación. Pero el tema, ¿saben cuál es? Que la ley vigente, la 30.22.5, te indica, si tú quieres apelar, tienes que pagar el 3%. El 3%. No es 50 soles, no es 100 soles, no es 500 soles. Es el 3%. Estamos hablando, si es 1 millón de soles, sáquenle el 3%. ¿Correcto? Entonces,
Si es 5 millones, sácale el 3%. ¿Pagarías? ¿Tendrías el dinero para pagar esa garantía? Si es 10 millones de soles, ¿tienes el 3% para pagar la garantía para que admitan tu recurso de apelación? Si es 50 millones de soles, ¿tienes el 3% para pagar esa garantía y admitan tu recurso de apelación? Entonces, esos temas pasan en contratación pública. Estamos hablando de contratación pública. Solamente vemos temas de contratación pública. Entonces, frente a eso, las estadísticas son pocas. Son pocas las empresas, los postores, que apelan porque no tienen dinero. Cuando un postor va a un abogado especialista en contratación pública, le dicen, señor, quiero apelar. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? Tú le tienes que decir tus honorarios como abogado. Tú le tienes que decir que se tiene que pagar una garantía del 3%. Tú le tienes que decir los tiempos, los plazos. Le tienes que decir también que si no ganas o si se declara infundada o improcedente tu recurso de apelación, el tribunal del OCE va a ejecutar esa garantía. Es decir, se va a quedar con ese dinero. O sea, fuiste por lana y saliste tranquilado, en buen romance. Entonces, apelar es un tema serio. No se apela por apelar. Tú tienes que hacer un análisis si efectivamente tu apelación tiene gran probabilidad de que sea declarada fundada. Si no, no apeles, porque te pueden ejecutar tu garantía. Entonces, eh, ese es uno de los motivos por los cuales las empresas, los postores, no apelan. En estadísticas, menos del 10% de postores interpone un recurso de apelación. Al mes, el Tribunal de Contrataciones ve entre 300 a 500 resoluciones. 5 salas del Tribunal de Contrataciones emite al mes entre 300 a 500 resoluciones. De esas 300 o 500 resoluciones, el 10%, menos de 100 resoluciones son por materia de recurso de apelación. ¿Por qué no apelan? Porque son pocas las empresas, los postores, que puedan pagar ese 3% de garantía para que se admita a trámite ese recurso de apelación. Doctor, no tengo para pagar ese recurso de apelación. ¿Qué hago? Nada. No puedes hacer nada. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Eso no es ilegal, esto no vulnera el acceso a la justicia, esto no vulnera la pluralidad de instancias. Claro que sí, hay un caso. Lean el caso Salazar y Arlenque, sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ok? Donde el Tribunal Constitucional indica que la administración pública no puede condicionar al pago de una garantía, algún derecho, algún arancel para dar trámite a tu recurso de apelación en vía administrativa. No obstante, el Tribunal del OCE sigue exigiendo esta garantía. ¿Qué dice la nueva ley de contrataciones? ¿Qué dice la 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas que entra en vigencia el próximo año? ¿Qué dice? Algo bonito al menos. Señala que la garantía ya no va a ser el 3%, ahora va a ser el 0,5%. ¿Ok? Va a ser el 0,5% que se le va a pedir como garantía al impugnante. Esto va a habilitar que haya mayores cuestionamientos sobre el proceso de selección y se va a disuadir los temas de corrupción. Porque muchos de nosotros nos quejamos, hay corrupción en la contratación pública, el Estado contrata con empresas que se coluden, que pagan coimas, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatimos eso? Mediante un recurso de apelación. Con la nueva ley se ha bajado ese arancel, esa garantía al 0,5%, es decir, va a ser más accesible. ¿Correcto? ¿Van a aumentar los recursos de apelación? Sí.
Entonces, ¿cuál es el trámite que uno debe seguir al momento de interponer un recurso de apelación? El plazo ya lo dijimos, 5 días, adjudicación simplificada, 8 días, licitación y concurso público. ¿Ok? Si presentas tu recurso de apelación y no cumples los requisitos de admisibilidad, uno de los requisitos de admisibilidad es pagar la garantía. No pagué. ¿Qué hace la Secretaría del Tribunal del OCE? Te va a dar un plazo de 2 días para que tú subsanes esos requisitos de forma. Si no pagas la garantía en ese plazo adicional que te ha dado, tu recurso de apelación se tiene como no presentado. ¿Ok? Pero si pagas, tu recurso de apelación es admitido. ¿Qué otros requisitos de admisibilidad? El tema que pongas el petitorio, señales la nomenclatura, te identifiques como impugnante, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios probatorios, que pagues la garantía. ¿Ok? Con eso, tu recurso de apelación se admite. ¿Ok? Y una vez admitido, lo que va a hacer el Tribunal de Contrataciones es correr traslado de tu recurso de apelación ante la entidad. A la entidad le va a decir, señores, te han apelado, presenta tu informe técnico, presenta tu informe legal en el plazo de 3 días. ¿Quién va a presentar ese informe? El comité de selección, al quien se le está cuestionando su trabajo. Va a presentar un informe técnico, un informe legal sobre y absolviendo ese recurso de apelación. ¿A quién más podemos correrle traslado del recurso de apelación? ¿Quién se va a ver afectado cuando alguien impugna? El que se ve afectado es el ganador de la buena pro, el adjudicatario. Imaginemos, todos nosotros hemos ganado la buena pro por 50 millones de soles, ¿ok? Y alguien, el postor que quedó en segundo lugar, nos apela. ¿Tenemos que defender nuestra buena pro? Obviamente que sí. Entonces también el Tribunal de Contrataciones, mediante la entidad, nos corre en traslado del recurso de apelación. Para nosotros, como adjudicatarios, apersonarnos, ¿correcto? Apersonarnos eh, como terceros administrados y absolver el recurso de apelación. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿ah? Se da la garantía del debido proceso. El que impugna ya descargó, ya tuvo la oportunidad de cuestionar, de expresar lo conveniente a su derecho. El administrado que impugna. Ok. Ahora toca escuchar a la otra parte, la entidad convocante, el comité de selección. Toca escuchar al adjudicatario, quienes van a absolver el traslado del recurso de apelación. Esa es tu oportunidad de decirle al Tribunal del OCE, señores del Tribunal del OCE, declare infundada, declare improcedentes el recurso de apelación. Entonces, como abogados, tienes que saber que tienes que defender también tu buena pro, ¿correcto? Como entidad, también puedes realizar la absolución. Una vez ya tienes como Tribunal de Contrataciones, por una parte, el recurso de apelación, por otra parte, la absolución del tercero administrado de la entidad, ¿qué sigue? Puedes solicitar información adicional como Tribunal de Contrataciones, porque en un proceso administrativo donde se tramita un recurso de apelación está la fase de instrucción. Y la fase de instrucción tiene como finalidad recabar documentos, recabar información, recabar pruebas. Entonces, tú como tribunal administrativo que va a resolver ese recurso de apelación, puedes solicitar información adicional, porque a veces el impugnante te cuenta la verdad a medias o la entidad también, o tienes dudas sobre algunos documentos que han presentado y puedes actuar algún medio probatorio. ¿Correcto? Entonces,
Dentro del plazo de 5 días, el Tribunal de Contrataciones puede solicitar a las partes información adicional. Ya con esa información adicional, el Tribunal de Contrataciones del Estado va a citar una audiencia única. En esa audiencia única, ¿qué se va a hacer? Los informes orales. El impugnante va a oralizar su teoría del caso. La entidad del comité de selección va a oralizar su defensa. El adjudicatario como tercero administrado también va a absolver el recurso de apelación. El Tribunal de Contrataciones va a escuchar a las partes bajo el principio de inmediatez. Va a escuchar al impugnante, va a escuchar a su contraparte. ¿Para qué? Para hacer preguntas, para hacer consultas. ¿Correcto? Y si hay alguna información adicional, se puede presentar. A veces varios colegas me dicen, me quedé con las ganas de decirle algo al Tribunal de Contrataciones, se me fue algún punto, me olvidé de algún punto, ¿qué puedo hacer? Si bien la ley especial no habla nada de alegatos, la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo, te dice que como administrados puedes presentar en cualquier momento antes que se cierre la etapa de instrucción alegatos. Los alegatos es justamente la oportunidad que tú puedes tener para hacer un téngase presente al Tribunal de Contrataciones al momento de resolver algún punto que quieras aclarar, algún documento que quieras resaltar, algún medio probatorio, alguna consulta que tal vez no ha sido absuelta de manera correcta. Esa es la oportunidad que tú tienes. ¿Ok? Los alegatos. Entonces, el Tribunal de Contrataciones, si ya tiene la historia clara, lo que va a hacer es poner un plazo para resolver, emite un decreto, expediente listo para resolver y emite la resolución dentro de los 5 días posteriores, una vez publicado el cierre. Y la resolución que va a emitir el Tribunal de Contrataciones puede ser en el sentido fundada tu recurso de apelación, infundada tu recurso de apelación, improcedente tu recurso de apelación o declarar la nulidad de todo el proceso. ¿Correcto? Obviamente, si tú apelas, lo que quieres es que se declare fundada tu apelación, o al menos fundada en parte, o por lo menos nulo, porque si no, te van a ejecutar tu garantía. Si te declaran infundado, si te declaran improcedente, te ejecutan tu garantía. Así que tienes que tener la certeza de que vas a ganar en un recurso de apelación. Si no, no apeles. Si no, no apeles. Hablo de tener una mayor probabilidad para ganar un recurso de apelación. Si no, no apeles, porque a tu cliente lo vas a perjudicar y ese tu cliente le van a ejecutar esa garantía del 3%, que no es poco dinero, ¿ah? Es mucho dinero en juego. Así que hasta aquí ya hemos estudiado, hemos ido conversando sobre los mecanismos de solución de controversias que se dan antes de la firma del contrato. Así que ya sabes, si tienes una controversia antes de la firma del contrato, la única vía es el recurso de apelación. No hables de conciliación, no hables de arbitraje, no hables de junta de resolución de disputas porque simplemente no tienes un contrato firmado aún. ¿Ok? Si hay preguntas, las pueden hacer en los comentarios, las pueden hacer en el chat. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos ahora a conversar, y ya para terminar la unidad 4, vamos a conversar qué pasa con aquellas controversias que surgen en la ejecución de un contrato. Para empezar, ya tienes un contrato, ¿ok? Ya tienes un contrato. Y la ley de contrataciones, artículo 45 de la 3022.5 y su reglamento te dicen, si ya estamos en la fase de ejecución de contrato y surgen cualquier tipo de controversias en la ejecución de contrato, tienes tres mecanismos de solución de controversias: conciliación o arbitraje o junta de resolución de disputas.
¿Ok? Así que tengan en cuenta esto. Me preguntan qué libros puedo recomendar sobre contratación pública. ¿Ok? Hay un video en las redes sociales de CAE. Hay un video, un TikTok, donde yo hago las recomendaciones de libros de introducción, correcto, que uno puede leer en temas de contratación pública. Si sobre todo uno está empezando a estudiar y le interesa temas de contratación pública, ¿ok? Entonces hay un video ahí que pueden ver, pueden revisar sobre 5 libros que yo recomiendo si es que recién estás empezando el tema de contratación pública. Así que revísalo, revisan el video y ya ahí puedes ver las recomendaciones. Entonces regresemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo controversias en la ejecución de un contrato? La ley de contrataciones te establece estos 3 mecanismos. Con la antigua ley de contrataciones, el decreto legislativo 1017 y las antiguas leyes de contrataciones solamente se establecían como mecanismos de solución de controversias la conciliación y el arbitraje. No existía la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas recién se incorpora en la ley vigente, que es la 3022.5 y sus modificaciones. Entonces ya no tenemos dos, tenemos ahora tres: conciliación, arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. Con la nueva ley de contrataciones, la 32069, ¿ok? Con la nueva ley de contrataciones, la 32069, también se mantiene la conciliación, se mantiene el arbitraje y se mantiene la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Es decir, le cambian el nombre, pero se mantiene igual el tema. Ok, entonces, doctor, buen día. Apelar la buena Ya, ok. Hay otra pregunta, ¿ya? Hay otra pregunta antes de pasar a esto. Dice, ¿puedo apelar la buena pro porque las bases contravienen la normativa? Lo hemos dicho hace un momento, Luis. Lo hemos dicho. No se puede apelar las bases. Las bases definitivas, las bases integradas, no se pueden apelar. Pero, doctor, esas bases son irregulares, transgreden la ley de contrataciones, son arbitrarias, son ilegales. Ok, pero recuerda que la ley de contrataciones también te dice y te da la oportunidad. Cuando se publican las bases en el SEACE, tú tienes la oportunidad de hacer consultas y observaciones. Inclusive tú puedes elevar esas bases ante el OCE, a la Dirección de Riesgos. Entonces lo que quiere el legislador es ya no retroceder. Ya tuviste la oportunidad para cuestionar las bases. Y si te dormiste, si no consultaste, no observaste las bases y ya se han integrado, ya no es en la apelación la vía, ¿correcto?, para cuestionar las bases. Si tú apelas y cuestionas eso, el Tribunal de Contrataciones va a declarar improcedente tu recurso de apelación y te va a ejecutar la garantía. Lo que puedes plantear de manera sutil en tu petitorio es que se declare la nulidad del concurso público o la licitación pública por incongruencia, ¿no?, en la actuación del comité de selección, y ahí tendrías que explicar que el comité de selección, por ejemplo, otorgó puntaje cuando las bases tienen una incongruencia en el TDR y los criterios de calificación no están claros, o han en su absolución han hecho o han dicho otra cosa. Entonces hay incongruencia, las reglas no están claras, nulo las bases. Puedes hacer eso, pero tienes que ser muy sutil, ¿ok? Yo te diría que planteas pretensiones
una principal, una pretensión subordinada, pero en principio no puedes apelar directamente y decir, voy en contra de las bases. Van a declararte improcedente. Así que mucho cuidado con qué apelas. Ok, mucho cuidado con eso. Ya, sigamos entonces, sigamos. Si hay consultas, nuevamente repito, estamos hablando de temas de contratación pública, estamos hablando de temas de arbitraje, de mecanismos de solución de controversias. Entonces, hagamos las preguntas en ese marco, ¿ok? En ese marco. ¿Qué más? Ya, volvemos entonces. Controversias que surgen en la ejecución de un contrato. Firmé un contrato, no me paga, me han penalizado, me han resuelto el contrato. ¿A dónde me voy? Te puedes ir a una conciliación, puedes solucionar tus controversias en un arbitraje, o si es un tema de obras, en una junta de resolución de disputas. ¿Ok? Eh, la conciliación es un mecanismo autocompositivo porque las partes son las que en común acuerdo pueden llegar a un acuerdo. Valga la redundancia, pueden arribar a una propuesta conciliatoria y solucionar sus temas. El conciliador no resuelve. El conciliador va a ser un mediador en la cual los exhorta a las partes, hay que arreglar, tienen que conciliar, usa sus técnicas como conciliador, pero él no decide, a diferencia de un árbitro. Entonces, si ustedes van a invitar al Estado, a una entidad pública, a una conciliación, tienen que plantear una propuesta conciliatoria. Ejemplo, tengo un caso donde el Ministerio de Justicia, ejemplo, no le paga al contratista su factura de $500,000. ¿Ok? Entonces yo le invito a la conciliación al Ministerio de Justicia y le digo, tienes que pagarme el $500,000. Segunda pretensión conciliatoria, tienes que pagarme los intereses legales, moratorios, compensatorios. Otra propuesta conciliatoria es págame una indemnización. ¿Ok? Cuando uno se siente y se reúne en la audiencia de conciliación, si tú vas a proponer y te vas a cerrar en decir, si no me cumples estos 3 puntos, no concilio. La conciliación es arribar a un acuerdo, es ceder, es viabilizar, correcto, un punto medio. Entonces, puede ser que tú le digas, ok, como entidad, ¿no? Sí te debo, tú has brindado un servicio y me toca pagarte. Pero no me pidas que te pague una indemnización, no me pidas que te reconozca los intereses. ¿Qué te parece si solamente arribamos a acordar que te voy a pagar la deuda, el $500,000? Entonces, tú como contratista también tienes que ceder, ¿correcto? Es mejor arribar a un acuerdo en conciliación y evitar que se te inicie un arbitraje y continúes con todo el tema. Así que es mejor eso. Eso sería mi recomendación. ¿Correcto? Eso sería mi recomendación. Entonces, el conciliador no tiene la facultad para decidir, ¿correcto? No tiene la facultad para decidir esto. La conciliación, el conciliador propone, ¿ok? Pero el conciliador va a proponer en virtud del marco que ha sido planteado por el que invita. Es decir, si yo voy a invitar a mi contraparte a una conciliación, yo le tengo que ya plantear mi propuesta de conciliación. Le tengo que plantear cuál es el problema, cuál es mi propuesta de conciliación, qué es lo que yo quiero. Y luego la otra parte también va a hacer sus descargos, va a decir no, que yo sí te debo un poquito, etcétera, etcétera. El conciliador
va a proponer en base a lo que ha escuchado de ambas partes, usando sus técnicas, les va a decir, me parece que para evitar que esto siga en un litigio, llegue a un arbitraje o a una junta de resolución de disputas, es más eficiente que usted le reconozca los pagos porque mira, aquí están los documentos, tales, tales, tales. Usted sabe que sí le ha brindado el servicio, lo ha reconocido. Entonces, ¿no le parece mejor arribar a este acuerdo de una vez y conciliar? Entonces, ese trabajo lo propone el conciliador, pero el conciliador, ojo, no resuelve. No es que va a escuchar a las partes y va a decir, ya, ok, páguese al que invita a la conciliación tanto dinero y la otra parte se ordena, se levanta un acta y se resuelve. No, no hace eso. Son las propias partes quien arriban o no arriban un acuerdo. Por eso este es un mecanismo autocompositivo. No es heterocompositivo como si lo es en un arbitraje. ¿Correcto? Ya. Si hay preguntas, las van escribiendo y yo voy a leer, ¿ya? Entonces, para los que me dicen, quiero ser conciliador, ¿cómo hago para ser conciliador? Llevas un curso, puede ser en el Ministerio de Justicia o en centros autorizados por el Ministerio de Justicia. Ya, apruebas esos cursos, presentas tus documentos y el Ministerio de Justicia te evalúa y si estás apto, te da un registro como conciliador. Entonces, si ya tengo mi registro, ¿ya puedo conciliar? No, necesitas un centro de conciliación. ¿Cómo hago para aperturar mi centro de conciliación? Tienes que tener tus autorizaciones municipales de defensa civil, obviamente constituirte como una asociación sin fines de lucro. Teniendo todos esos documentos, pagas un derecho, tramitas tu autorización ante el Ministerio de Justicia y si se te da la autorización puedes operar como centro de conciliación. ¿Ok? Entonces, hay pocos conciliadores que ven temas de contratación pública. Ese es un nicho. Ya se les dejo la pepa ahí. Si tú estás buscando una oportunidad de negocio, especialízate como conciliador en contratación pública. Abre tu centro especializado de conciliación en contratación pública. Pero para eso, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber contratación pública. Tienes que saber derecho administrativo. Tienes que saber conciliación en materia de contratación pública, obviamente. Entonces, eso te va a ayudar a que conozcas cómo es el marco de la conciliación donde el Estado es parte, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general. ¿Correcto? Bajo las reglas de la ley de conciliación vigente en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el procedimiento? Si tú quieres iniciar una conciliación y quieres invitar al Estado a que participe, vas al centro de conciliación de tu preferencia. Obviamente tienes que verificar si está autorizado por el Ministerio de Justicia. Si está autorizado, presentas tu solicitud de conciliación, el conciliador lo va a revisar, si está todos los documentos ok, le notifica y le corre traslado a tu contraparte, que puede ser la administración pública, alguna entidad, lo cita a una audiencia de conciliación y ahí se ve. Llevan un acuerdo, no llegan a un acuerdo, pueden solicitar una segunda audiencia, claro que sí. Entonces la idea es cerrar en esas audiencias, ya sea un acuerdo parcial, un acuerdo total o un acta de no acuerdo. A veces pasa que lo invitas y no viene. Si no viene, también se cierra por inasistencia a la conciliación. Hay algunas personas que dicen, no, la conciliación es una pérdida de tiempo, el Estado no concilia, etcétera, pero bueno, ese es otro tema. Si el Estado no concilia, correcto, no es por un tema de que necesariamente no conoce la ley. Hay varios límites que tiene el Estado para conciliar. En principio, no tenemos conciliadores especializados en contratación pública. No tenemos centros de conciliación especializados en contratación pública. El Estado, cuando envía a su procurador público, lo envía sin armas, sin documentos, sin conocer el caso.
El procurador público tiene límites para conciliar sobre la cuantía. Eh, el titular de la entidad tiene miedo de conciliar porque si concilia, le inician un disciplinario a través de la Contraloría o el OSI, la Oficina de Control Institucional, y dicen, ¿por qué has conciliado? Seguro te han pagado para que concilies. Entonces, ahí también cuidado con eso. Hay muchos temores. Entonces, la estadística nos dice que de cada 10 conciliaciones, una se logra arribar a un acuerdo. Con el Estado, estoy hablando de conciliación en materia de contratación pública. No estoy hablando de conciliación de matrimonio, conciliación de que mi tenencia de hijo, no, esos son otros temas. Conciliación en contratación pública son otras materias que se discuten ahí, ¿correcto? Una de las preguntas frecuentes que siempre me hacen es, ¿debo agotar la conciliación para recién iniciar un arbitraje? Es decir, ¿tengo que pasar por una conciliación dentro del plazo de caducidad, que son 30 días, para luego iniciar una conciliación? La respuesta es que no. La conciliación en materia de contratación pública no es obligatoria. No es obligatoria. Es facultativa. Tú ya ves si te vas a una conciliación o te vas de frente a un arbitraje. Profesor, ¿pero qué recomienda usted? ¿Me voy a un arbitraje o me voy de frente a una conciliación? Depende del caso concreto. Por ejemplo, una nulidad de un contrato no es materia conciliable. Te tienes que ir a un arbitraje, ¿correcto? O si tú ya ves que la entidad que ya no quiere saber nada de ti, que te ha levantado el servicio, que te ha resuelto el contrato, ¿crees que va a conciliar contigo? No. Entonces la conciliación ya se vuelve innecesaria, ¿correcto? Puedes ir de frente a un arbitraje. Pero, ¿qué pasa si la entidad no me paga? Te conviene ir a una conciliación primero, a ver si logras un acuerdo ahí en el camino. Y si no logras un acuerdo, te queda el arbitraje. Pero la lección es, no es necesario agotar la conciliación para luego iniciar un arbitraje. Ojo con eso. Doctor, comentó sobre la ley de contrataciones, contraviene la Constitución respecto a las garantías. Fabián, y existe un caso de ello. Tu pregunta es respecto a la garantía que se paga para interponer un recurso de apelación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Buscan en internet sentencia del Tribunal Constitucional caso Salazar y Arlenque. Ahí habla, el caso Salazar y Arlenque es un señor que tenía su kiosco, correcto, vino la municipalidad de Surquillo, le clausuró su kiosco, ok, su único sustento de vida, le inició un sancionador, Salazar apela y la municipalidad le dice, si quieres apelar tienes que pagar 50 soles. Señor, no tengo trabajo, no tengo 50 soles. Improcedente tu apelación. Salazar se fue a un amparo, improcedente en primera instancia. Apeló, improcedente. Llegó al TC y el TC saca esta hermosa sentencia, caso Salazar y Arlenque, donde indica que la administración pública no te puede condicionar al pago de una garantía para que tú interpongas un recurso de apelación. Es por eso que los congresistas, en la nueva ley de contrataciones 32069, y cuando a mí me invitan para que yo comente el proyecto en ese entonces de la ley de contrataciones, yo les dije eso. Les dije, si ustedes quieren realmente luchar contra la corrupción, eliminen esa garantía del 3%. Les dije que es inconstitucional, que les expliqué no solamente el caso de Salazar y Arlen, que hay otras sentencias del TC. Es por eso que algo me han hecho caso y de 3% le han bajado al 0.5%. Eso va a dar cabida a luchar contra los actos de corrupción que se dan dentro del proceso de selección. ¿Ok? Así que lean ese tema. ¿Algún día se debe eliminar esa garantía al 0.0%? Ojalá. Ajá, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Cómo van las apelaciones. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Existe un caso de ellos? Sí, ya te comenté. No recordaría el caso, ya te comenté.
¿Qué otra pregunta hay de ser abogado como requisito mínimo de ello? Ya expliqué cuáles son los requisitos para ser conciliador, ¿ok? Entonces, esa es la conciliación. Ahora, vamos a hablar sobre el arbitraje. Ya, y con esto ya terminamos la sesión en la unidad 4. El arbitraje, ¿qué es el arbitraje? Para los que no conocen nada del arbitraje, porque hay algunos abogados, ya, sobre todo los civilistas, con el mayor cariño y respeto que los tengo a los civilistas, piensan que los contratos y las controversias que deriven de los contratos se resuelven en el Poder Judicial. O sea, los civilistas solamente están enfocados a redactar su contrato, ponerle todas las cláusulas, cláusula penal, etcétera, y dejan el convenio arbitral o la cláusula de solución de controversias como una cláusula de medianoche. No te preocupas en cómo vas a redactar tu cláusula de solución de controversias. Y es que ahí va el trabajo de los abogados. ¿Qué pasa si mi cliente en un contrato de arrendamiento no le pagan? ¿Dónde va a solucionar sus controversias? ¿Qué pasa si compro un departamento o vendo mi casa? ¿Y qué pasa si no me pagan? ¿O no me dan el título? ¿Dónde resuelvo esas controversias? ¿Qué pasa si me aplican penalidades? ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Qué pasa si me resuelven el contrato? Tengo esa controversia. ¿Dónde me voy? Como no has establecido una cláusula de un convenio arbitral, vas a irte al Poder Judicial. Ese es el gran problema, que hay muchos abogados que no conocen el arbitraje, o muchos estudiantes que no llevan el curso de arbitraje. Entonces, ¿cómo tiene su cabecita, su chip? Vamos a litigar en el Poder Judicial. Todo es Poder Judicial, Poder Judicial, Poder Judicial, Poder Judicial. Entonces, piensan que el único camino para resolver controversias es en el Poder Judicial. Grave error, grave error. Porque existe la conciliación, existe el arbitraje, existe la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, el punto es, eh, no todas las controversias se resuelven en el Poder Judicial. La ley de contrataciones te dice, ¿quieres resolver tus controversias? Puedes hacerlo en un arbitraje. ¿Qué es un arbitraje entonces? El arbitraje es un mecanismo alternativo. ¿Alternativo a qué? Al Poder Judicial. Heterocompositivo, porque es un tercero designado por las partes que va a resolver y le va a poner fin a la controversia mediante un laudo arbitral. Por eso, el concepto más simple del arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de controversias. Sencillo. Es el propio Estado que ha reconocido en la ley de contrataciones que va a solucionar sus controversias no en el Poder Judicial. Fíjense, el propio Estado ha reconocido y ha manifestado su voluntad de no solucionar sus controversias en el Poder Judicial, sino en un arbitraje. Esa es la voluntad del Estado. ¿El Estado qué compra? Bienes, servicios y obras. El Estado firma cientos de contratos mensualmente a nivel nacional. Y si va a tener controversias es el Estado que dice, si yo tengo controversias no me voy a ir al Poder Judicial, me voy a ir a un arbitraje. Entonces, el arbitraje, correcto, tiene principios, está regulado por el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país. Ese decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje en nuestro país tiene estándares internacionales de UNCITRAL, de las Naciones Unidas. Es un modelo excelente de arbitraje, ¿correcto? Está diseñado para ver arbitrajes comerciales, arbitrajes internacionales. Pero lo que ha pasado en nuestro país es que en nuestro país el arbitraje en contratación pública ha despegado. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a explicar, desde la primera versión de la ley de contrataciones, desde los años 90,
desde del 90 hacia adelante, ¿correcto? Se ha cambiado el modelo económico, la Constitución del 93, entre ellas la Ley de Contrataciones, y es el Estado que dice, voy a tutelar las inversiones nacionales y extranjeras. Si hay controversias, no se van a resolver en el Poder Judicial de Perú. Se van a resolver en un tribunal independiente, imparcial a las propias partes, que se va a llamar arbitraje. ¿Correcto? Entonces, el arbitraje en contratación pública ha despegado porque el Estado a través de la ley ha manifestado su voluntad de decir, yo me voy a apartar del Poder Judicial, voy a resolver mis controversias a través del arbitraje. Es por eso que tenemos más de 25 años de experiencia en materia de arbitraje, en contratación pública, y hay resultados positivos. El Estado gana arbitrajes, gana a más de un 50%. El MTC, que tiene más de 850 arbitrajes en giro, ha ganado más del 70% de arbitrajes. Entonces, ese chip que dicen que el Estado siempre pierde arbitrajes es mentira. El Estado está ganando. El contratista también gana arbitrajes, porque el arbitraje y los árbitros no son pro Estado, no son pro contratistas. Le dan la razón a quien logra probar que tiene y le asiste el derecho. ¿Correcto? Entonces, quiero ser árbitro, profesor, en materia de contratación pública. ¿Qué necesito? Si quieres ser árbitro en materia de contratación pública, tienes que tener especialidad en derecho administrativo. Tienes que tener especialidad en contratación pública. Tienes que tener especialidad en arbitraje. 3 especialidades. 5 años de experiencia viendo temas de arbitraje o contratación pública, como abogado, o como ingeniero, o como contador, o economista, etc. 5 años de experiencia. Luego vas a pasar por un examen de conocimiento, una entrevista y se te va a incorporar en el Registro Nacional de Árbitros. Con la nueva ley va a cambiar el Registro Nacional de Árbitros. Ahora se está creando un registro de centros de arbitraje y también un registro para árbitros, que va a ser administrado, supervisado por el, el OS. ¿Qué es el OS? Organismo especializado de las contrataciones públicas eficientes. Antes OCE. Ahora se va a llamar OS. ¿Qué es el OS? Organismo especializado de las contrataciones públicas eficientes. Ellos van a crear un registro con la nueva ley de contrataciones, que es la 32069, en la cual se va a llevar a cabo la supervisión, evaluación, no solamente de los árbitros, sino también de los centros de arbitraje. ¿Correcto? Es por eso que la Ley Especial de Contratación Pública ya está dando nuevas pautas de cómo administrar y cómo llevar, bajo qué principios llevar a cabo el tema de el arbitraje en materia de contratación pública. En temas de arbitraje comercial se promueve la confidencialidad, pero cuando es un arbitraje donde participa el Estado, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general, ya no puede haber confidencialidad. Tiene que haber transparencia. Es por eso que hay un decreto de urgencia, el 20-2020, ¿ok? En la cual se establece que cualquier persona puede acceder a las actuaciones arbitrales una vez se emite el laudo arbitral. Es decir, ya no solamente vas a poder leer el laudo arbitral, ahora vas a poder acceder a cualquier actuación de ese arbitraje. Principio de publicidad. Porque una cosa es hablar de arbitrajes comerciales que hablar de arbitraje en contratación pública, que es lo que estamos conversando ahora. ¿Correcto? Entonces, ¿el arbitraje es jurisdicción en nuestro país? Sí, el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido. Hay casos, sentencias como el caso Cantuarias Salaverry, en la cual el TC ha indicado que el arbitraje es jurisdicción. La Constitución de 1993 reconoce el arbitraje como jurisdicción.
El Tribunal Constitucional ha indicado que la teoría en materia de arbitraje es la teoría jurisdiccional, así que sobre eso ya el tema está zanjado. Y la óptica que se tiene que seguir en los arbitrajes en contratación pública es la transparencia. ¿Ok? La transparencia. Quiero tener un centro de arbitraje. ¿Cómo hago para tener un centro de arbitraje? ¿Hay requisitos? Lamentablemente no. Es por eso la masificación de los centros de arbitraje en los últimos años. Hay más de 250 centros de arbitraje a nivel nacional. ¿Correcto? Y esos más de 250 centros de arbitraje no tienen supervisión, no tienen filtro, no los está controlando nadie. Y hay centros de arbitraje de dudosa reputación que están haciendo actos de corrupción. ¿A quién afecta esto? A la institución arbitral. Entonces, ahora ya se está promoviendo nuevas leyes y en el reglamento también se va a crear un registro para centros de arbitraje. Y seguramente ahí van a poner los estándares de cómo tienes que pedir una autorización como centro de arbitraje, qué requisitos tienes que cumplir, va a haber directivas sobre el particular y ahí se está metiendo el Ministerio de Justicia y también el OS, el Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes. ¿Ok? Entonces, ¿el arbitraje en contratación pública es obligatorio, es facultativo? El arbitraje en contratación pública, en mi opinión, es facultativo. Hay quienes dicen, no, el arbitraje en contratación pública es obligatorio porque la ley así lo dice y yo no tengo opción para irme al Poder Judicial. Entonces, es, este, es obligatorio. Entonces yo les digo, no es obligatorio. El Estado, a través de la ley, ha manifestado su voluntad de ante cualquier controversia ir a un arbitraje. El contratista, ¿dónde manifiesta su voluntad de ir a un arbitraje ante cualquier controversia? Cuando decide contratar con el Estado, cuando presenta su oferta técnica y económica en el proceso de selección. Y le dice, Estado, y en las ofertas técnicas económicas firma unas declaraciones juradas, donde declara conocer las reglas de juego, conocer la ley de contrataciones, aceptar las reglas de juego. Entonces, hay manifestación de voluntad. El arbitraje en contratación pública es voluntario, es facultativo. Es un arbitraje de derecho, no es un arbitraje de conciencia. En materia de arbitraje es de derecho y eso sigue un orden de prelación normativa. ¿Cuál es ese orden de prelación normativa en los arbitrajes donde participa el Estado? Razonamiento del tribunal arbitral, constitución política, primer orden. Segundo orden, ley especial, ley de contratación con el Estado. Tercer orden, derecho público, que puede ser la 27444. Cuarto orden, el derecho privado, ahí está el Código Civil, Código Procesal Civil, de manera supletoria. ¿Cuál es la nueva ley? La nueva ley de contratación pública es la 32069. La Ley General de Contrataciones Públicas es la nueva ley. Entra en vigencia en marzo del 2025. Actualmente ya se ha publicado el proyecto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el reglamento de la ley de contrataciones. Así que a leerlo. ¿Ok? Entonces, para que exista arbitraje, y esta es una lección de la clase, para que exista arbitraje, esto llévenselo bien, ¿quieres que haya un arbitraje? Tienes que pactar un convenio arbitral. Si en tu contrato no hay convenio arbitral, no vas a iniciar un arbitraje. Te vas a ir al Poder Judicial. Entonces, cuando tú revises un contrato o cuando antes de firmar un contrato vas a leerlo, tienes que revisar si hay un convenio arbitral o vas a ir al Poder Judicial. Entonces tú evalúa, ¿quieres irte al Poder Judicial a litigar 10 años o quieres ir a un arbitraje a litigar solamente un año o menos? ¿Ok? Tú decides. El Estado ya decidió y dijo, yo me voy a un arbitraje. Los contratistas, los proveedores que contratan con el Estado en bienes, servicios y obras, ya decidieron que también van a ir a un arbitraje. Entonces, lo bueno de la nueva ley de contrataciones es que
no cambian al arbitraje, lo mantienen. En la conciliación, el arbitraje, en la Junta de Resolución de Disputas se mantiene. Solo el expresidente Pedro Castillo intentó eliminar el arbitraje y retornar al Poder Judicial. Hubiese sido un desacierto. Tirar al tacho más de 25 años de experiencia en materia de arbitraje en contratación pública. Hubiésemos retrocedido en la administración de justicia. Felizmente que este Congreso, el actual Congreso y el actual Ejecutivo entendieron que el camino debe ser el arbitraje para resolver y dar mayores garantías de eficiencia y eficacia para resolver las controversias en materia de contratos públicos. ¿Ok? El convenio arbitral se decide por las partes, claro, claro. Tú en tu convenio arbitral, tú puedes decidir si el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro o por tres árbitros. Tú puedes decidir qué reglas, qué normativa se va a tener que interpretar para resolver e interpretar ese contrato. Tú puedes decir si va a ser arbitraje institucional ante un centro de arbitraje o si va a ser un arbitraje ad hoc. Entonces, ¿cuál es el éxito de tener un buen arbitraje? Tu convenio arbitral. Tu convenio arbitral que va a estar en tu contrato es la semillita. ¿Ok? Pero si tú no te has preocupado en redactar un buen convenio arbitral, vas a tener un convenio arbitral patológico, que tiene ambigüedades. Hay algunos que redactan, el arbitraje será resuelto en un arbitraje institucional. ¿Cuál es el problema ahí? No estás señalando qué centro de arbitraje quieres. En el Perú hay más de 250 centros de arbitraje. ¿Ante qué centro vas a iniciar? Solamente tu convenio arbitral dice centro de arbitraje institucional. Entonces ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo quiero Cámara de Comercio de Lima. Tú puedes decir, yo quiero Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Ya tienes un problema. Y en la etapa postulatoria del arbitraje, en vez de que la instalación sea rápida, te vas a demorar meses por un problema patológico en tu convenio arbitral. Entonces tienes que redactar bien tu convenio arbitral. Ese es el éxito. ¿Ok? En materia de contratación pública, la ley 30.22.5 y la modificación de la 32.069, en el reglamento ya te da unas respuestas. Si tu convenio arbitral es general y no establecido el número de árbitros, residualmente va a ser resuelto por árbitro único. Si no has dicho si va a ser arbitraje ad hoc o institucional, va a ser institucional por defecto. ¿Ok? Pero ya la ley se adelanta y te dice va a ser arbitraje de derecho. ¿Correcto? Y se aplica ley especial. Se aplica un orden de prelación normativa que ya hemos hecho referencia, constitución política, ley especial, derecho público, derecho privado. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo en cuenta en materia de arbitrajes donde participa el Estado. ¿Correcto? ¿Qué más? Tengo cobranza coactiva. Ya. Ok. Ahorita estamos conversando de temas de contratación pública y arbitraje. ¿Ok? Temas administrativos no los estamos conversando ahora. Estamos hablando de temas de contratación pública y temas de arbitraje. Puntualmente estamos conversando sobre los mecanismos de solución de controversias. Bien, entonces, ya para finalizar, el arbitraje como mecanismo de solución de controversia tiene retos en la nueva ley de contrataciones. Estos retos involucran que el Estado, ¿correcto?, tiene que fortalecer la institución arbitral. ¿Cómo tienes que fortalecer la institución arbitral? Con transparencia, cumpliendo los laudos arbitrales, designando un buen tribunal arbitral, redactando un buen convenio arbitral, eligiendo un buen centro de arbitraje.
¿correcto? Publicando las actuaciones arbitrales, publicando los laudos, haciendo una revisión sobre si perdiste un arbitraje, ¿qué pasó en la ejecución de contrato? ¿Fallaron los funcionarios no conocían la ley de contrataciones, resolvieron mal un contrato, incumplieron mal el procedimiento? ¿Qué está fallando? Eso es lo que hay que preguntarnos para corregir errores, ¿ok? Pero el arbitraje en estos últimos 25 años sigue un sendero de éxito. El Estado está ganando arbitrajes, más de un 50%. Los contratistas también ganan arbitrajes, ¿ya? Pero hay un tema que también hay que analizar. Cuando el contratista gana, el Estado no quiere pagar los laudos arbitrales. No en todos los casos. Una gran justificación es el presupuesto. Las políticas tienen que ser claras. Se debe asignar presupuestos para el pago de los laudos arbitrales. Y también las entidades, antes de devolver el presupuesto asignado en el año fiscal que no ejecutó, en vez de devolver, debe pagar sus deudas. Y así vamos a dar seguridad jurídica. Porque no es justo que el inversionista que contrate con el Estado y haya sido víctima de un abuso de autoridad por parte de la administración pública, acuda a un arbitraje, demuestre que tiene la razón, tenga un laudo arbitral y la administración pública, el Estado le diga, no te quiero pagar, o no tengo plata, no tengo presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos al Poder Judicial para decirle al juez, le gané al Estado, ordena el cumplimiento. ¿Cuántos años hay? ¿2 años, 3 años, 4 años? Eso genera perjuicio al contratista. Es por eso, es uno de los motivos que las empresas no quieren contratar con el Estado. Tenemos menos del 3% en competencia en materia de contratación pública. ¿Quién quiere contratar con el Estado cuando el Estado es el gran cabeceador? No digo todos. Hay más de 3.000 entidades a nivel nacional, pero la gran mayoría patea el tablero. Y esto afecta a la inversión pública, la inversión nacional, la inversión internacional. ¿Ok? Porque el inversionista, ustedes piensen como inversionistas, quiero invertir en Perú. Si el Estado se apropia de mi concesión, me resuelve la concesión, ¿qué hago? Me voy a un arbitraje. Gano ese arbitraje, pero el Estado no quiere cumplir el laudo. ¿De qué me sirve? Entonces, oye, quiero invertir en Perú. ¿Tú que has invertido en Perú? ¿Cómo es? No, no inviertas, porque el Estado peruano te cabecea, incumple. ¿Cuál es el mensaje de la inversión? Sin inversión no hacemos obras, sin inversión no hacemos proyectos, no contratamos servicios, no contratamos bienes. La contratación pública es ganar, ganar. Gana el Estado, gana el contratista, ganamos todos, porque tiene una finalidad pública. Los contratos públicos tienen una finalidad de interés colectivo. Cuando se construye un hospital, cuando se compran medicamentos, cuando se construye un colegio, un puente, una carretera, ganamos todos. ¿Ok? Pero evitemos las controversias, para eso hay que administrar bien los contratos públicos. Y los funcionarios que están dentro de la administración pública tienen que conocer ley de contrataciones. Porque hay funcionarios que están en la administración pública, piensan que se aplica código civil. Aplican código civil y obviamente en un arbitraje, ¿qué va a decir el árbitro? Oye, señor, como este es un contrato público, ¿cómo vas a aplicar código civil? ¿A quién le va a dar razón? Al contratista. Entonces, hay que analizar eso también. Bien, entonces, aquí nos quedamos. Si hay alguna pregunta, háganla ahora. Los arbitrajes ad hoc. La entidad propone un árbitro. Ante este designa la entidad. Ahí en el tema, ¿no?
¿Qué pasa cuando tengo en mi convenio arbitral solamente un árbitro? ¿No? ¿Quién elige el árbitro? El que inicia el arbitraje va a proponer al árbitro. Imaginemos, yo propongo a Jorge Ruiz, porque es profesor, porque es especialista, porque conoce, etcétera. Y lo propones como contratista, ¿ya? ¿Qué va a decir el procurador? ¿Has propuesto a Jorge Ruiz? Ah, bueno, sí, tal vez. Puede tener dos opciones, ¿ah? Allanarse, que es difícil, ¿ah? O decir, no, seguro lo has propuesto porque te entra la suspicacia, ¿no? Ah, porque seguro lo conoce, que es su amigo, bla, 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 bla. Al final no se ponen de acuerdo en la designación del árbitro único, ¿ok? Porque hay esa suspicacia. No siempre, pero es lo más probable. Entonces vienen las designaciones residuales. Cuando las partes no se ponen de acuerdo en la designación de un tribunal arbitral, vienen las designaciones residuales que lo hacen los centros de arbitraje. En caso de arbitraje ad hoc, tendrás que ir a un centro de arbitraje para pagarle a un centro de arbitraje y decir, desígname un árbitro residualmente. Eso es lo que tendrías que hacer. ¿Ok? Porque es difícil que se pongan de acuerdo en el tema de un árbitro único. No es imposible, pero suele pasar. ¿Ok? Bien, nos quedamos acá, terminamos la unidad 4 y ya las siguientes sesiones vamos a hablar en concreto de la nueva ley de contrataciones. Ya hasta este momento ya conocen el panorama de la ley vigente. La siguiente sesión, el próximo martes, vamos a hablar solamente de las modificaciones que hay en la 32069, que eso nos viene en actos preparatorios, en proceso de selección, en ejecución de contrato. Próximo martes solamente nos abocamos a hacer cuadros comparativos de las novedades que están en la 32069, nueva ley de contrataciones públicas en materia de contrataciones. ¿Ok? Cuídense y a los amigos